muy vieja de cuando yo era chiquita, de cantante Marcos Vidal. Esperamos un segundito que estamos haciendo que se escuche, ¿sí? Si no, por un micrófono en el parlante, Mati. Bueno, esta canción, cuando yo era muy chiquita, como les digo, en ese momento estaba muy de moda, ¿no? Tiene una letra que es muy impactante, que nos lleva a revisarnos a nosotros mismos. Que el Señor nos permita hoy. Empieza hablando sobre las cosas que pasan y lamentablemente no ha cambiado el mundo ni está mejor. Sobre cómo muchas veces vemos el mundo. Nosotros y la gente que está afuera, las personas que están empezando a venir por primera vez. En el mundo pasan cosas malas, ¿no? El mundo no va a mejorar, ¿no es cierto? ¿Cómo están los jóvenes en general? Bueno, en esa época se ve que no, las cosas tampoco estaban bien. Y empieza hablando un poco de cómo vemos el mundo. Y después habla un poco de cuál es nuestra respuesta como iglesia. ¿Cuántas veces ha dicho, Señor, cómo puede pasar? ¿Se ha hecho esa pregunta usted? ¿Esas preguntas? ¿Dónde está Dios en medio del dolor? Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, que el que quiere oír, aún puede pedir su voz de amor.
Solo puede darme donde están aquellos tres que en la gloria prefirieron ser quemados a ser. ¿Dónde están aquellos que me adoraban? ¿Dónde están las afinas que quiero ser? ¿Dónde está ese niño que tanto gigante? ¿Dónde están sus hombres de sueño? ¿Dónde están esas mujeres entregadas? ¿Dónde están? Jóvenes acabados, niños abandonados, aprendido de pagar diferentes los errores de otros que me dejaron. Si mi pueblo se confiese y me buscase, renovando sin su entrega y su fe, si me amase como ames sus caminos, si olvidase los rencores de ayer, yo diría gracias al cielo. Y no quiero impedir a mi poder. Mientras tanto, perdido como la Bueno, cuando escuchamos esta última parte de nuevo, que repite jóvenes acabados, niños abandonados, después de haber escuchado el medio de la canción, ¿no? Donde habla, ¿dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Ahí lo vemos diferente, ¿no? Y la pregunta se transforma en, ¿no? ¿Dónde está Dios? Dios está. Dios quiere estar. Se transforma en dónde estamos nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? El Señor me traía fuertemente una palabra que está en el libro de Isaías. Está dos veces. Está en Isaías 29, versículo 13. Y después Jesús, en Mateo 15, la vuelve a traer. En una situación que él tenía ahí con los fariseos de su época, los religiosos de su época, donde sus discípulos no se habían lavado las manos. Y esto generó todo un problema, que los amigos de Jesús, los discípulos, no se lavaran las manos para comer. Qué problema, ¿no? Bueno, Jesús les recuerda que lo que contamina al hombre no es lo que entra,
sino lo que sale. Porque lo que sale, sale de nuestro corazón. Amén. El problema no es esto, cómo lo uso. El problema no es la tele, que es lo que veo. El problema no es ser amistoso, sino cómo, dónde, con quién. ¿Se entiende? El problema no es que tenga una rica comida. El problema es cuánto, cómo, y así. Y entonces Jesús decía, no es tan importante que se laven las manos. Un lavado ritual que hacían, no era lavarse las manos antes de comer, sino un lavado ritual que hacían para evitar una contaminación espiritual. Si en realidad lo que está contaminado espiritualmente está adentro. Amén. Y muchas veces, si vamos a reconocer, a veces el problema no está afuera, sino que está en nuestro propio corazón. Isaías 29, a partir del versículo 11, el pueblo de Israel había caído en esto de cumplir ritos, tradiciones, como a veces nosotros cumplimos ritos, tradiciones, costumbres, pero nos falta el Espíritu. Y hoy, que es día de Pentecostés, el Señor nos recuerda. Sí, ¿cuándo va a venir su Espíritu? Decimos nosotros. ¿Cuándo me van a buscar? Dice el Señor. ¿Cuándo van a hacer eso que decía la canción? Vamos al versículo 11. ¿Lo tenemos todos? Dice, para ustedes, toda esta visión, o sea, hablando de lo que veía Isaías, el profeta, para ustedes toda esta visión no es otra cosa que palabras en un rollo de pergamino sellado. Si dan el rollo a alguien que sepa leer y dicen, lea esto, por favor, este responderá, no puedo hacerlo, está sellado. Si dan el rollo a alguien que no sepa leer y dicen, lea esto, por favor, este responderá, no sé leer. El Señor dice, este pueblo, en el versículo 13, se acerca a mí con la boca, si pasaba en ese momento el pueblo de Israel, y me honra con los labios. Se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Está haciendo un diagnóstico del estado del corazón de su pueblo. Estaba haciendo, estaba funcionando, estaba actuando, estaba adorando, pero el corazón no estaba ahí. El corazón estaba en otro lado, el corazón se había ido lejos. Y el Señor nos invita a preguntarnos, ¿dónde está nuestro corazón hoy? Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Qué es lo que más atesoramos? ¿Qué es lo que no queremos perder? ¿Qué es lo que queremos ganar? ¿Qué es lo que no queremos que nadie nos quite? Si su respuesta interna, no a mí, fue la presencia de Dios, fue a Cristo, y si no, el Señor nos invita, ¿no?, a revisarnos. Pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es solo un mandamiento humano. Vieron que por ahí cuando las personas están diciéndole, hermano, adore, cante, alabe al Señor. Uno puede invitar, pero uno no puede entrar en el corazón, cambiarlo, poner deseo por Dios y poner esa satisfacción de solo buscar la presencia de Dios, esa pasión por Cristo. Eso no lo podemos manipular, nadie lo puede hacer. Esa decisión es suya y es mía. Amén. Y qué bueno, porque el Señor nos ha hecho así, con la capacidad de decidir. El Señor no viene a someternos contra nuestra voluntad. El Señor busca y espera que seamos nosotros los que entreguemos nuestro corazón de nuestra propia voluntad. Dice el versículo 14, por eso, una vez más, asombraré este pueblo con prodigios maravillosos. Perecerá la sabiduría de los sabios y se fumará la inteligencia de sus inteligentes. Hay de los que para esconder sus planes se ocultan del Señor en las profundidades.
cometen sus fechorías, ese era el estado del pueblo en ese momento, cometen sus fechorías en la oscuridad y piensan, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Cuando uno pierde la sensibilidad de estar en la presencia de Dios, uno empieza a olvidarse de quién es Él y de su poder, y de que Él está en todas partes, y de que Él tiene mucho poder sobre nuestras vidas. Entonces empezamos a creer que podemos hacer lo que sea, total, es alguien abstracto, alguien que no veo a Dios. Entonces si yo me voy un poquito más para allá, ¿a quién le importa? Total, yo sigo cumpliendo. Y si me voy otro poquito para acá, bueno, cuando me empiezo a alejar, mi corazón se empieza a alejar de Dios, empiezo a perder la noción de quién es Dios. Y me empiezo a olvidar de lo importante que soy para Dios y cuánta comunión Él quiere tener conmigo. Y entonces me voy otro poquito más. Y me desensibilizo, pierdo la noción de que hay un Dios que me está mirando y me está buscando, que se duele de mi conducta. ¿A cuánto nos ha pasado? A mí me ha pasado en algún momento, yo perdí mi sensibilidad y me he ido alejando. ¿Cuánto les ha pasado? No es algo que se vea externamente a veces. A veces uno sigue igual, uno sigue funcionando. Toda la cuestión litúrgica sigue igual. Sigo viniendo, sigo levantando las manos, sigo cantando, sigo adorando. Pero mi corazón no está acá. Mi corazón ya se ha ido lejos. O se está alejando. Y piensan, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Dice el versículo 16, ¿qué manera de pervertir las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Puede un objeto, alguien creado, decir del que lo modeló, y no me hizo? Acá me toca de, esta no es terreno de Dios, este es terreno mío. Él no me hizo. ¿Puede una vasija decir de su alfarero, él no entiende nada, es que Dios no sabe cómo yo me siento, no sabe mis necesidades? Entonces yo me las tengo que procurar de alguna forma. Que Dios es Dios, claro, si está en el trono y en el cielo no necesitas nada, yo necesito cosas. Me las tengo que dar, ya que Dios me las da. ¿No hemos pensado así alguna vez? ¿O parecido? Él no entiende nada. Pero miren qué hermoso lo que nos dice el Señor después. ¿Seguimos? Como Dios nos quiere cerca, y si lo dejamos, Él nos va a acercar. Versículo 17. Muy pronto el Líbano se convertirá en campo fértil. Y el campo fértil se convertirá en bosque. En aquel día, vieron que antes decía que nadie podía entender, no sé lo que me dice la palabra de Dios, no entiendo. Porque a veces hay cosas que nos incomodan y no queremos entender, ¿no es cierto? Pero miren lo que va a hacer el Señor a través de su Espíritu. En aquel día, versículo 18, podrán los sordos oír la lectura del rollo, nadie se salva. Y los ojos de los ciegos podrán ver sin tinieblas ni oscuridad. Los pobres volverán a alegrarse en el Señor. Los más necesitados se regocijarán en el Santo de Israel. Se desvanecerán los violentos. Desaparecerán los insolentes. ¿Usted quiere eso? Yo quiero eso. Y serán exterminados todos los que se desvelan para hacer el mal. Los que con una palabra hacen culpable a una persona y los que en el tribunal ponen trampas al defensor y con engaños perjudican al inocente. Por eso, el Señor, el Redentor, el que nos ha comprado, el que tomó nuestro lugar, el Redentor de Abraham, dice así a los descendientes de Jacob. Jacob ya no será avergonzado, ni palidecerá su rostro. Cuando él vea a sus hijos y la obra de mis manos en medio de él, todos ellos santificarán mi nombre. Santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Miren lo que dice. Me encanta este tipo de versículos como el 24. Miren lo que dice. No se queda ninguno afuera. Nosotros por ahí decimos, bueno, este tiene salvación, este no.
Y a veces nosotros nos excluimos nosotros mismos. Dale, Señor, yo no tengo remedio. Miren lo que dice el versículo 24. Los de espíritu extraviado recibirán entendimiento. ¿Conocen a personas de espíritu extraviado? ¿Viven las nubes? Los de espíritu extraviado recibirán entendimiento. Y los murmuradores aceptarán ser instruidos. ¡Wow! Señor Jesús, ayúdanos. Pero primero empieza diciendo, volvamos al versículo 13, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esto quiere decir que a veces nuestras intenciones, nosotros estamos adorando, pero nuestras intenciones son otras. A veces no solamente estamos distraídos, a veces estamos acá. Señor, ¿se me ve bien? ¿Me veo lo suficientemente santo? Señor, qué bueno que yo te pueda adorar y el otro no. ¿Qué otros pensamientos podemos tener mientras creemos que estamos en la presencia del Señor? Mientras creemos que estamos haciendo lo que hay que hacer. Les pongo el ejemplo de cuando estamos cantando, pero a veces adoramos solo cuando estamos cantando. A veces lo estamos sirviendo. A veces estamos haciendo otras cosas, ¿no? Y nuestro corazón, o sea, nosotros estamos ahí, estamos pensando acá, pero nuestro deseo no está en el Señor. No está en Cristo. Y eso es algo que no se puede forzar. Cuando conocemos, cuando tenemos un encuentro con Jesús, conocemos cuál es su deseo para nosotros, cuando conocemos cuánto nos ama, cuando solamente a través del Espíritu podemos tener convicción de pecado, de justicia y de juicio, o sea, del estado en el que estábamos, solamente ahí podemos aferrarnos a Jesús y reconocer lo grande que hizo. Cuando no podemos ver el estado de nuestro corazón y lo grave de nuestro propio estado, de nuestro pecado y de la separación del Señor, esto no nos va a importar. Entonces yo puedo seguir funcionando, yo puedo seguir consiguiendo lo que quiero, puedo seguir obteniendo con los métodos que yo ya sé lo que a mí me hace falta, ¿no es cierto? Los seres humanos saben conseguir las cosas, conozco mucha gente que es exitosa y no es cristiana. Exitosa. Pero ¿y el corazón? ¿A dónde está? El Señor no viene solamente a conseguir las cosas materiales, Él viene a transformar nuestro corazón. Esa parte que sí no podemos cambiar, que no se ve, esas adicciones, esos malos deseos, esos rencores, esas tristezas, esa depresión, que aunque sonriamos y estemos bien delante de los demás, no se ve, pero está. Yo me preguntaba hace un tiempito, justamente porque estaba viendo, escuchando estas canciones y otras canciones antiguas, me preguntaba cómo hacía la gente que antes no tenía. Vieron que ahora hay en todas las redes, todos sabemos los nombres de todos los problemas psicológicos habidos y por haber, y siempre narcisista, y si yo tengo no sé qué, síndrome de no sé cuánto, y nos autodiagnosticamos, etc. ¿Cómo hacía la gente antes para sobrevivir? Una vida que es tan dura a veces cuando somos adultos, ¿no es cierto? Acá hay chicos que van creciendo y se van dando cuenta que hay cosas hermosas de crecer. Hay libertad, independencia, muchas cosas lindas, pero muchas otras cosas son muy difíciles, ¿no es cierto? Responsabilidades, cuestiones. Yo decía, ¿cómo hacía la generación anterior? Empecé a recordar que si bien había, vamos a decir lo que es, había mucho pecado también en algunos lugares, pero también había mucha gente que vivía en santidad. ¿Y saben qué hacían? Como tuve el privilegio y el honor de ver a mis padres, clavaba rodillas. No sé qué tengo, Señor. Hoy estoy de un mal humor pésimo. No sé si es la perimenopausia, si son la tiroides, no sé cuánto. Pero hoy voy a clavar rodillas, porque no puedo. No sé si tengo un trauma heredado de mis antepasados y una herida de abandono o de rechazo. No sé. No había nombre para eso. Pero voy a clavar rodillas, porque si no tuve un padre, tengo un padre. Amén. Tengo un padre en los cielos. Y eso estaba. Y si no alcanzaba, había
y había poco económicamente. A veces quizás no había la sabiduría para hacer un plan financiero, pero había un padre. Y había rodillas en el suelo. Señor, necesito para hoy. Hoy los chicos, hoy que nos están animando, los jóvenes a tener hijos, a formar familias, a casarse, porque creen que le tienen que dar. Había padres que ponían sus rodillas en el suelo. Hoy mi hijo tiene que comer. No sé mañana cómo voy a hacer, hoy tenemos que comer. ¿Y saben una cosa? Había un Dios que proveía. Amén. Ese mismo Dios, ese Dios de Elías, de los personajes de la Biblia que fueron reales, que nos traen tanto, pero tanto ejemplo, y que nos ayudan también a ver tanto nuestro corazón. Pero también muchas otras personas que sin duda hemos conocido, que no han tenido familiares cristianos, seguro han tenido una abuelita que a su forma buscaba a Dios y clamaba por sus hijos cuando salían, cuando tomaban, cuando los encontraban borrachos. Y a su forma le pedían a Dios. Esa fórmula todavía está. Por eso esta canción se llama Buscad y viviréis. No hay otra. No hay otra forma. Pero solamente el Espíritu puede poner en usted y en mí ese hambre. Nosotros le podemos llegar a decir, a transmitir, pero solamente el Espíritu puede poner hambre por la presencia de Dios. Solamente el Espíritu puede recordarnos la paternidad de Dios. ¿Quién es? Que podemos recurrir a Él, que no necesitamos resolverlo solos, que no estamos solos. Solamente el Espíritu Santo. Y si usted se ha desensibilizado tanto, porque se ha ido corriendo tanto, se ha alejado tanto, lo único que podemos hacer es clamar. Señor, vuelve a poner en mi hambre. Vuelve a poner en mi sed por tu Espíritu. Para que yo también sea de esos padres, de esas madres, de esas hermanas, de esos hermanos, de esos amigos, compañeros, vecinos que clavan rodillas. Solamente el Señor puede hacer, solamente el Espíritu Santo nos puede mover. Y si usted ve a alguien más, usted está buscando si ve a alguien más frío, usted también puede clamar y decir, Señor, poné en su corazón lo que están poniendo en el mío. Porque a veces en la familia es difícil luchar solo, ¿no es cierto? Pero podemos clamar. ¿Cómo hacían? Sin entender, clamaban. ¿Cómo hacemos nosotros hoy? Porque el mundo no ha mejorado. Al contrario, está peor. Hay tanta droga que antes eran los padres los que tomaban, los que drogaban y había una mamá en la casa cumpliendo su función. Por lo menos ella a duras penas podía sostener a su hijo y encargarse de la casa. Ahora ni eso. Padres y madres se drogan y los chicos están solos, abandonados, dejados. Nosotros humanamente, ¿hasta dónde podemos hacer? Solamente el Espíritu Santo puede transformar esa vida, esos hogares, esas familias. Y a veces nosotros mismos, a veces estamos nosotros en nuestra casa, nosotros creemos que se están perdiendo los de afuera y se pierde nuestro hijo mirando el celular. A veces nos estamos perdiendo a nosotros mismos, accediendo a las distracciones. Bueno, así no hay este problema que hay en nuestro corazón. A veces no empieza por algo terrible, a veces es una distracción, a veces es una anestesia del dolor, porque me incomoda sentir la tristeza. Antes, quizás no había tanta distracción, entonces cuando nos sentimos tristes, ¿saben qué hacíamos? Nos sentíamos tristes. Entonces ahí, eso nos invitaba a clamar. En cambio, cuando ahora nos sentimos tristes, nos olvidamos, nos anestesiamos del dolor, de lo que estemos pasando, y no clamamos. Cuando había miedo a la muerte, antes había que resolverlo. Miren,
a las abuelas, al tío, al pastor, al sacerdote. Había que ir a la palabra y buscar esperanza. Ahora cuando hay miedo a la muerte, ¿qué hacemos? Anestesiamos y dejamos de pensar en eso. Hemos creado muchas maneras de no sentir. Muchas. Pero el Señor todo lo contrario, nos invita a ya no ser indiferentes, insensibles, sino a volver a sentir. Nos invito a que busquemos el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 3. Me acuerdo cuando era la de Pentecostés, cuando era chica, volvía a retiro, especiales, me pedíamos la llenó la Espíritu Santo. A veces nos pasaban mucho rato clamando de rodillas frente al altar. Y hay una parte muy buena y muy importante en eso, porque es eso, volver a eso, a la fuente del Señor. Ahora, el problema, y eso es algo que nosotros podemos seguir trabajando con la ayuda del Señor, es que por ahí después en la vida cotidiana no se veía ese tiempo de rodillas acá en el altar y ese llanto. Después no se veían las decisiones. Son dos cosas, sí, la búsqueda, pero también son decisiones. Es tan importante uno como lo otro. Yo puedo buscar mucho y llorar mucho acá. Pero si en mi casa no tomo decisiones, si en mi vida no tomo decisiones, si en mi intimidad no tomo decisiones, no va a haber cambios. El Señor no me va a invadir. Tengo que decidir. Versículo 19 del capítulo 3. Hace un tiempito creo que el pastor compartió los versículos. Se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Me gusta la forma en que lo expresa. Para decir lo mismo que la que tenga usted, pero en otras palabras. Dice así: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. A todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Jesús nos sigue invitando. Y se lo estaba diciendo a la iglesia, ¿no? A las personas que vienen por primera vez. Pero si usted está viniendo hace poco, también Jesús le dice lo mismo. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y no te quedas ahí, sino que me abrís la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. La puerta está abierta si nosotros le damos ese lugar. La invitación está abierta. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. ¿Por qué no podemos vivir cosas como las que nos cuenta la Biblia? Las lenguas repartidas como el fuego, ver la gloria del Señor. De esa misma forma, sí podemos. Dios es el mismo. Y Dios puede hacer mucho más allá de lo que nos imaginamos, lo que pedimos y lo que entendemos. Pero nosotros estamos indiferentes. Estamos como un leño lejos del fuego. Había una historia de una revistita que teníamos con mi hermana para niños. Hablaba muy bien sobre esto, un leño lejos del fuego. Me hablaba de eso cuando nos empezamos a alejar de la presencia del Señor. Al principio todavía estamos calientes y parece que todo está bien, pero con el tiempo nos vamos enfriando. Y ese fuego se va perdiendo, hasta el punto que ya ni lo deseamos. Ya ni nos acordamos. ¿Por qué era importante para mí Cristo? ¿Quién era Él para mí? ¿Qué hacía por mí? ¡Qué tristeza! Que a veces estemos en ese punto, pero qué alegría que podamos volver. Amén. Que Jesús todavía nos está esperando, que todavía hay chance, pero no lo perdamos. Porque una vida llena del fuego del Espíritu Santo, llena de la presencia de Dios, llena de poder,
llena de Cristo, no tiene límites, puede hacer cosas extraordinarias. Eso que pensó que nunca podía cambiar, esas situaciones que pensó que nunca podrían ser transformadas, eso que usted pensó que no podía cambiar, esos lugares en los que pensó que no podía llegar. Con Jesús sí. Por eso cuando la pastora leía hoy, era exactamente esto: yo soy el camino, la verdad y la vida. A veces no estamos en Jesús, nuestro corazón está en otro lado. Si estamos en dolor y confusión, camino, la verdad y la vida. Y a veces nos faltan las tres cosas. No sabemos por dónde vamos, estamos confundidos y estamos muertos. Estamos tibios, estamos fríos. Que el Señor nos ayude, porque yo no lo puedo transmitir más que esto, más que decírselo. Lo demás lo hace el Espíritu Santo. Así que ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a ponernos de pie. Y ahora usted va a orar. ¿Sabe por quién? Por usted. Que el Espíritu ponga ese fuego, esa pasión, ese hambre por ser lleno del Espíritu Santo. Por eso los discípulos no se podían ir. En Hechos, después léalo, no se tenían que ir hasta que no fueran llenos del Espíritu Santo. No iban a salir a evangelizar, no iban a salir a hacer ninguna cosa, a predicar, a formar una iglesia, nada, hasta que no fueran llenos del Espíritu. El Señor ponga ese hambre en nosotros, pero primero tiene que haber hambre, deseo de eso. Primero nuestro corazón tiene que estar acá, tiene que estar en su lugar y no lejos. Así que si ha estado lejos y por primera vez se quiere animar a experimentar lo que es una vida llena de sentido, llena de significado, llena de propósito, venga Jesús. Y si lo ha tenido antes y se ha perdido en el camino y se ha alejado por las razones que sean, hoy Jesús está a la puerta y nos llama. Amén. Yo quiero que entre y sea conmigo. No quiero vivir afuera de su propósito, del significado que el Señor le da a mi vida. No hay otra cosa más importante. No hay ninguna otra cosa que le pueda dar sentido a mi vida fuera de Él. Padre Celestial, clamamos en este momento. Clamamos primeramente que tu Espíritu Santo nos muestre el estado de nuestro corazón. Que traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio. Si creemos que no hemos hecho cosas terribles, pero nos hemos estado desensibilizando, enfriando, anestesiando, alejando, que tu Espíritu Santo nos haga ver el estado de nuestro corazón y que vos nos llamas. Y que nuestra vida no es eso, no es esa mediocridad, no es esa conformidad, no es ese seguir funcionando como un aparato, como una inteligencia artificial que anda sola por sí misma, sin vida en nuestro interior. Que tu Espíritu se derrame y nos llene cada uno de aquellos que te estamos pidiendo esa convicción para no seguir viviendo indiferentes, para no seguir viendo que lo malo está afuera, que lo malo viene de afuera y no darnos cuenta que el mal está en nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo traiga esa convicción. El mal no está afuera, el mal está en mí. Y por eso necesito un Salvador. Y por eso necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo, vivir, no un día, vivir todos los días. Pedir todos los días, llenarme del Espíritu Santo, llenarme del Espíritu Santo. No quiero caer, llenarme hoy también, hoy de nuevo. Y así cada día, cada rodillas en la presencia del Señor. Correr a buscarlo, no puedo estar un día, como no puedo estar un día sin agua, como no puedo estar un día sin respirar, no puedo estar un día sin buscar a Dios. Y no es por la tarea que realizo solamente. Y no es porque hoy tengo que leer, porque tengo que leer en la reunión. Hoy tengo que orar porque me toca hacer esto. No.
Hoy tengo que buscar porque me dijeron, tu Espíritu Santo trae hambre, sed, hambre y sed, como el cielo brama por las corrientes de las aguas. Decía el salmista, así clama mi alma. No solamente sed de buscar, sino también el deseo de tomar decisiones, de renunciar. Esto ya no pasa más. Esto no lo hago más. Renuncio en el nombre de Jesús a esta vida, a este pecado, a esta adicción, a esta indiferencia, a este ambiente, a este ruido externo que me aleja de Dios. Usted ponga el nombre de eso que ha ocupado un lugar en su corazón o que lo ha mantenido atado. Que ha tomado el lugar de Dios. Hay una decisión que es nuestra, que no es solo orar, es una decisión de renuncia. Eso nadie lo puede hacer por usted. Ningún hermano que le pueda imponer puede renunciar al pecado por usted y por mí. Y hoy, Señor, con mis hermanos, los que estamos recibiendo esa convicción de tu Espíritu, estamos decidiendo, Señor, como lo conoces, renunciar. ¿Vos sabés a qué, Señor? Y darle lugar a tu Espíritu. Inclusive renunciamos a la indiferencia, Señor. No queremos conformarnos con venir y cumplir, con lavarnos las manos antes de comer. Queremos ser llenos de tu Espíritu. Queremos tener pasión por vos, Señor Jesús. Queremos tener una pasión que nos lleve a cambiar como vivimos todos los días. Queremos tener una pasión que nos lleve a no decir a lo malo bueno y a lo bueno malo, a no hacer la vista gorda ante el pecado en nuestras vidas y en nuestro hogar y en los espacios donde caminamos. Te buscamos, Señor. Te buscamos, Señor. Buscamos tu rostro diligentemente, Señor. Y sabemos que no es solo acá. Que tu Espíritu Santo siga conmoviendo nuestras vidas, Señor. Porque no sea una emoción de un día, Señor, sino que mañana, pasado, cada día nos recuerdes, Señor. Vos dijiste que no a esto. Y ahora sos mío. Que tu Espíritu nos recuerde eso. Vos renunciaste a esto. No vuelvas atrás. Que tu Espíritu nos enseñe quién es Jesús. Así como dice tu palabra, que es quien da testimonio. ¿Quién es Jesús? Que tiene todo poder, que es digno de toda gloria, de toda honra, que se entregó por nosotros y por eso merece toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Sin que nadie nos la tenga que pedir, nadie nos tiene que pedir nuestra vida. Nosotros la damos, la entregamos voluntariamente al servicio, porque alguien ya pagó por nuestros pecados, porque ya no tenemos que pagar por nuestras culpas, porque somos libres y voluntariamente nos entregamos a Cristo. Que tu Espíritu nos enseñe quién es y que realmente lo merece, que realmente merece que dejemos eso que nos gusta tanto. Nuestros juegos, nuestro egoísmo, nuestras niñerías, nuestros enojos, nuestros dramas, todo eso. Jesús merece que lo dejemos. Nuestra razón, nuestro tener razón, nuestra terquedad, nuestro orgullo, Jesús se lo merece. Que tu Espíritu venga trayendo esa convicción, que nos enseñe a Cristo, para que podamos conocerte cada día más, Jesús, y seamos capaces de darlo todo por vos, porque nos has dado todo por nosotros. Solamente tu Espíritu lo puede hacer. Renueva nuestro espíritu, Señor, nuestra mente,
tu espíritu todo lo que somos. Aún vivifica, Señor, nuestros cuerpos, como vivificaste a Cristo, Padre, para que podamos servirte. Servirte vivificados, ya no pensando tanto en nosotros mismos, sino que cada día se nos han sido dadas fuerzas para afrontar propósito, significado, para afrontar con Cristo el porvenir, confiados, con gozo, aún en medio de las pruebas, Señor. Ya no queremos poner la mirada en nosotros mismos, en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en lo que nos pasó solamente, sino que mientras vos nos sanas, queremos hacer tu voluntad, Señor. Cada uno de mis hermanos, lo que sea animado en esta mañana, despojarse de sí mismo, por decisión, por voluntad, nadie lo pide. Entregar su vida de verdad, no importa hace cuántos años viene a la iglesia, entregar su vida de verdad a Cristo, ser lleno del Espíritu Santo para cumplir el propósito, el significado que Dios ha puesto en su vida, sin límites, según lo que Dios enseñó para cada uno de nosotros. Vos ves, Señor, los corazones, ni siquiera tiene que levantar su mano. Pero si usted está renunciando a todo lo demás, está siguiendo a Cristo hoy. Y está pidiendo ser lleno del Espíritu Santo de ese fuego para poder seguir a Cristo, el Señor lo ve. Y hay fiesta. Gracias, Señor. No queremos hacerlo de cualquier manera. Llenarnos de tu Espíritu para ser útiles en tu reino. Y útiles en tu reino significa primero llevar una vida santa con tu ayuda. Para ser siervos y útiles de los que están a nuestro alrededor, nuestra familia primero, los que están más cerca, nuestro trabajo, de los que nos conocen primero, y también en el servicio de tu casa. Gracias, Señor, te adoramos en esta mañana, te damos toda gloria y toda honra, Señor. Gracias.